Cristo, sumo sacerdote, Melquisedec. Tenemos Hebreos, la epístola a los Hebreos, una epístola que ha sido escrita justamente para el pueblo hebreo. Y en esta epístola, la teología tiene que ver con los roles del verbo, los roles de la divinidad en la historia de la salvación. Y estos roles es necesario comprenderlos porque si no, puede suscitar muchos errores. Vamos a analizarlo. Ya hemos hablado muchas veces del tema de los roles de la divinidad, los roles del verbo. Recordemos una vez más para tener en claro, si no es la epístola de los Hebreos se complica muchísimo si no se puede entender, comprender cabalmente este tema de los roles. Una persona puede tener varios roles. Yo, supongamos, ¿no? En mi caso, yo me llamo Pablo, tengo varios roles. Tengo un rol de escritor donde tengo otro nombre, Alberto Canen. Mi nombre es Pablo Castro, pero en mi rol de escritor de temas religiosos, porque escribo sobre otros temas, me llamo Alberto Canen, firmo Alberto Canen en mis libros de religión. En el libro de política firmo de otra forma, en libros de divulgación científica firmo de otra forma. Entonces tengo un rol, yo, mi vida normal, rol de escritor, tengo mi rol de comerciante, fabrico determinadas cosas en mi vida comercial, realizo una fabricación de unos aparatos, tengo un rol entonces de comerciante, un rol de escritor, tengo un rol de padre de familia, tengo mi familia con mis hijos, tengo un rol en la iglesia donde ayudo en la parte de liturgia, tengo un rol de divulgador de Biblia, aquí estoy hablando con ustedes, tengo un rol de profesor de Biblia. Como ven, son todos roles, pero todos mis roles soy yo. De la misma manera se debe entender al verbo, a la palabra de Dios. El verbo, la palabra de Dios, es Dios. Juan 1. En el principio estaba la palabra, en el principio, desde siempre. La palabra estaba vuelta hacia Dios, en prostonteón dice en griego, ¿no? Y la palabra estaba con Dios, dice la traducción más sencilla, y la palabra era Dios. ¿Ven cómo dice? En el principio estaba la palabra estaba expectante a lo que el Padre le dijera, y la palabra era Dios. No dice un Dios. Si tienen una Biblia que dice la palabra era un Dios, tachen un, porque ese un en el original griego no está. Y la palabra era Dios. Entonces, Dios está conformado por el Padre, la razón, aquel que tiene los designios, el proyecto. Luego, la palabra, su palabra, la palabra de Dios, la palabra que manifiesta la creación, y luego el Espíritu de Santidad, el Espíritu Santo, que es el Espíritu de Dios. Por lo tanto, proviene tanto de la razón como del verbo. Razón, palabra y espíritu de santidad, todo ello conforma a Dios. Yahvé. ¿Quién es Yahvé? ¿El Padre? No, Yahvé es el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. No, pero el Padre es Yahvé. No, Yahvé es los tres. Porque Yahvé es Dios y Dios son los tres. Obviamente que es un tema contraintuitivo que puede costar comprender cómo tres tipos son uno. Sí, bueno, qué sé yo. Dios se presenta a la humanidad, sí. ¿Por qué? No sé. Pero Él ha preferido hacerlo de esa manera. Así que nos muestra ya de arranque una comunidad, una jerarquía dentro del Dios único. Padre, razón, verbo, hijo, espíritu de santidad, Espíritu Santo. Los tres, Dios, ¿no? Dios
los tres. Ahora el verbo, para complicarla un poquito más, el verbo, la palabra de Dios, asume roles en la historia de la salvación humana, ¿no? Dios dice, esto va mal, vamos a intervenir, y el verbo interviene en la historia humana asumiendo roles, ¿no? Papeles. ¿Qué roles asume? El de ser un judío, el de ser una persona completamente hombre, el de seguir siendo completamente Dios y el de ser el animal al sacrificio que va a ser sacrificado en la cruz. Pero a su vez, y la vuelve a complicar, el verbo al encarnar que asume el nombre de Yeshua, que significa la salvación viene de Yahvé, va a ser el Mesías, el ungido, el Cristo. Cristo significa ungido, el Mesías. El Mesías esperado por el pueblo hebreo, el Salvador. Entonces, ¿quién unge al Cristo? Dios. Pero Él no es Dios que se ungió a sí mismo. Está tomando un rol, un papel. Ese papel de ungido es ungido por Dios. Sí, Él también es Dios, pero está representando un papel. En esta, vamos a llamarle obra de teatro, película, lo que ustedes quieran, está representando un papel que es el del Mesías. Y ese Mesías debe ser ungido por Dios. Entonces Dios unge al Mesías. ¿Él es Dios? También, sí, es verdad. Se unge a sí mismo y en determinado punto sí, se unge a sí mismo. Pero eso no puede ser. Sí, bueno, es así. ¿Qué va a hacer? No hay forma. Entonces, Cristo es un rol de la divinidad. ¿Ungido por la divinidad? Sí. ¿Por qué? Porque todos los que fueron ungidos en el Antiguo Testamento eran ungidos por Dios. Y si Él, asumiendo el rol de persona, de hombre, de humano, debe ser ungido, ¿quién lo va a ungir? Dios. ¿No? En este momento Él es persona, entonces a esa persona lo va a ungir Dios. Bueno, pero Él también es Dios, también. Se ungió a sí mismo y en cierta manera sí, lo unge el Padre, ¿no es cierto? El Padre unge al Verbo, la razón unge a la palabra. Es Dios, Él también es Dios. Y el Espíritu Santo también es Dios. ¿Pero por qué tanto? Y porque sí, porque Dios se presentó así. ¿Yo qué tengo que ver? Yo les cuento cómo es. No tengo nada que ver. A mí no se me ocurrió, se le ocurrió a Dios. Dios se presenta a la humanidad así. Lo vemos en todo el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. El Padre, el Verbo, el Espíritu Santo. ¿Qué quieren que haga? No. Yo soy simplemente el que les cuenta de qué se trata esto. ¿Por qué Dios hizo la Trinidad? Yo no tengo idea. Dios es uno y se presenta a la humanidad de manera trinitaria. No, pero la Trinidad la inventaron los romanos en el 300. Bueno, no, la palabra Trinidad tal vez se haya empezado a usar más a partir de allí, pero el concepto ya existía desde antes, desde el principio y desde el Antiguo Testamento. Lo que pasa es que la humanidad va generando palabras nuevas para hablar de temas que por ahí no había una palabra perfecta para hablar de ello, ¿no es cierto? Por ejemplo, persona, para cada persona de la Trinidad. A mí me queda chica la palabra persona, hay que pensar una palabra mejor. Hoy no la tengo. De la misma manera, antes, ¿cómo pensaban a la Trinidad? Bueno, ahí está, Trinidad. Entonces, como, qué sé yo, en la época de Jesús la palabra informática no existía. Cuando surge la tecnología le tienen que dar una palabra, informática, ¿no? Celular, teléfono móvil. Bueno, eso no existía en la época de Jesús. No, bueno, pero no hay forma. Entonces, las palabras se crean para poder transmitir ideas. Si la idea surge hoy y queremos darle una mejor, entonces tenemos que buscar una palabra. La idea surge al comprender qué pasa con Dios y cómo se presenta Dios a la humanidad. Y cuando vemos que son tres, entonces le buscamos Trinidad. Bueno, es así de simple.
puede parecer muy complejo, y sí, la verdad que sí. Los roles son difíciles, sí, hay que hacer un esfuerzo, pero si no se hace ese esfuerzo, se lucha contra un tren y el tren te va a pasar por arriba igual. O sea, te parás en la vía y le decís, la Trinidad no existe y la Trinidad te aplana, te pasó por arriba. No, Jesús no es Dios y no entendés nada del Nuevo Testamento ni del Antiguo porque negás la divinidad de Cristo. Bueno, al cueste negarla porque está ahí siempre y si no se entiende, no se entiende la Biblia. No, pero yo entiendo la Biblia, pero Jesús no es Dios. No, no la entendiste. Si crees, no crees que Jesús es Dios, todavía no la entendiste. Entonces hay que hacer un esfuerzo por comprender los roles de la divinidad, como el verbo, que es la palabra de Dios, asume determinados roles. Y esos roles hay que entenderlos, porque si no, ¿cómo haces para entender el resto? Vamos a continuar con Hebreo, habíamos leído hasta el 6, vamos a continuar con Hebreos 7. A ver. Entonces, seguimos. Hebreos 7. En efecto, este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo. Acordémonos que vuelve Abraham a rescatar a Lot, que se lo habían llevado. Consigue rescatarle. Cuando vuelve, le sale al encuentro el rey de Salem, que es Jerusalén. Jerusalén fue llamada después Jerusalén. Salem, rey de Salem, rey de paz. Sale al encuentro, Abraham le paga el diezmo, Melquisedec lo bendice, hace un sacrificio de pan y vino, ya prefigura a Cristo, sacerdote del Dios Altísimo. Nadie sabe de dónde viene Melquisedec, nadie sabe a dónde se fue Melquisedec. Es un personaje que aparece un segundo ahí. Abraham lo reconoce como sacerdote del Dios Altísimo, le paga el diezmo, nunca más se sabe de Melquisedec. Entonces, esto está prefigurando a Cristo, ¿no? Melquisedec hace una ofrenda de un sacrificio de pan y vino, justamente como la última cena de Jesús. Entonces dice, en efecto, Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió al encuentro de Abraham cuando regresaba de la derrota de los reyes y le bendijo. Al cual dio a Abraham el diezmo de todo lo que traía, el botín que traía Abraham, y cuyo nombre significa, en primer lugar, rey de justicia, y además, rey de Salem, es decir, rey de paz. Sin padre, ni madre, ni genealogía, sin comienzo de días, ni fin de vida, asemejado al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. ¿Ve? El paralelismo con Jesús es el Verbo encarnado, del cual no tenemos totalmente idea de cómo puede ser Dios. Y bueno, de la misma manera, Melquisedec aparece y desaparece sin que conozcamos su procedencia. Dice, mirad ahora cuán grande es y a quien el mismo patriarca Abraham dio el diezmo de entre lo mejor del botín. Es cierto que los hijos de Leví, que reciben el sacerdocio, tienen orden según la ley de percibir el diezmo del pueblo, es decir, de sus hermanos, aunque también proceden esto de la estirpe de Abraham. Recordemos que esta epístola a los hebreos es una carta a los hebreos. Epístola a los hebreos. Entonces, todas las referencias que encontramos en esta epístola es a la historia judía, a la historia hebrea, justamente porque es una epístola a los hebreos. Entonces, vemos que está dirigida a un público que conoce el Antiguo Testamento. Conoce el Antiguo Testamento porque son hebreos, son judíos, y entonces conocen quién es Melquisedec, quién es Abraham, de dónde viene Abraham, por qué traía un botín de guerra, por qué reparte, de qué se trata el tema del diezmo, todos temas que no son conocidos para un público gentil, como es en el caso del apóstol Pablo cuando va a evangelizar afuera, en Grecia, ¿no es cierto? Entonces, acá está
toda esta prédica se está haciendo y se le está explicando a los hebreos para que comprendan que no hay problema en que se conviertan al cristianismo, por el tema de que no se querían convertir, no querían dejar de ser judíos para convertirse a la nueva realidad del cristianismo. El apóstol Pablo, que creemos que puede ser el autor de esta epístola, no se está seguro, pero es muy probable que así fuera, trata de explicarle a los hebreos, a los judíos, de qué se trata para que no tengan miedo o no sientan que no pueden convertirse al cristianismo. Entonces les explica todas estas cosas para compararlas con la historia hebrea, para que comprendan que Jesús estaba prefigurado en el Antiguo Testamento y que todo esto es cumplimiento de lo anterior. Entonces dice, es cierto que los hijos de Leví que reciben el sacerdocio tienen orden, según la ley, de percibir el diezmo del pueblo, es decir, de sus hermanos, aunque también proceden estos de la estirpe de Abraham, los levitas. Mas aquel, sin pertenecer a su genealogía, recibió el diezmo de Abraham y bendijo al que tenía las promesas. Ven que Melquisedec no pertenecía a la tribu de Abraham y sin embargo Abraham le dio el diezmo y lo reconoció como sacerdote del Dios Altísimo. De la misma manera, aunque Jesús no es levita, él es el sumo sacerdote. Y les dicen, miren, no se crean que las cosas son tan lineales en lo que es de Dios. Dice, pues bien, es incuestionable que el inferior recibe la bendición del superior. Y aquí ciertamente reciben el diezmo hombres mortales, pero allí uno de quien se asegura que vive. Y en cierto modo, hasta el mismo Leví, que percibe los diezmos, los pagó por medio de Abraham, porque Leví es descendiente de Abraham. Entonces, también Leví le pagó el diezmo al sacerdote del Dios Altísimo. Cuando el pueblo le paga el diezmo a los levitas. Acá está subiendo un escalón toda la situación. Pues ya estaba en las entrañas de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Acá está diciendo que los levitas ya estaban en las entrañas de Abraham, porque Abraham es padre de los levitas, digamos. Entonces, ellos son descendientes de Abraham y Abraham le pagó a otro el diezmo. Pues bien, si la perfección estuviera en poder del sacerdote levítico, pues sobre él descansa la ley dada al pueblo, ¿qué necesidad había ya de que surgiera otro sacerdote a semejanza de Melquisedec y no a semejanza de Aarón? ¿No? Todo este tema del sacerdocio de Aarón, el sacerdocio levita que proviene de Aarón, y el sacerdocio de Melquisedec anterior a todo. O sea, le está poniendo en duda el tema del sacerdocio levita como que no puede ser corrido por el sacerdocio, sumo sacerdocio de Jesús. Porque cambiado el sacerdocio, necesariamente cambia la ley. Y acá viene el tema. Si Jesús es sumo sacerdote, entonces la ley debe replantearse. Pues aquel de quien se dicen estas cosas pertenecía a otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar, la tribu de Judá. Y es bien manifiesto que nuestro Señor procedía de Judá. Y a esa tribu para nada se refirió Moisés al hablar del sacerdocio. Todo esto es mucho más evidente aún si surge otro sacerdote a semejanza de Melquisedec, que lo sea, no por ley de prescripción carnal, sino según la fuerza de una vida indestructible. De hecho, está atestiguado, tú eres sacerdote para siempre a semejanza de Melquisedec. De este modo queda abrogada la ordenación precedente, por razón de su ineficacia e inutilidad. Fíjense qué interesante que está diciendo que el sumo sacerdocio de Jesús deja atrás el sacerdocio levítico. Ya no es necesario el sacerdocio levítico porque se perfecciona en Jesús, ya que la ley no llevó nada a la perfección, pues no era más que introducción a una esperanza mejor, por la cual
nos acercamos a Dios. Fíjense que está diciendo que la ley no era la perfección, sino un medio para llegar a aquello. La ley era un ayo, una ayuda, un punto intermedio, pero la perfección llega por Jesús. Jesús trae el amor al prójimo que perfecciona la ley. Con lo cual, el sumo sacerdote Jesús deja la ley atrás. Y ahora hay que subir un escalón superior, que es la del amor al prójimo, que engloba la ley y los profetas. Entonces dice, y por cuanto no fue sin juramento, pues los otros fueron hechos sacerdotes sin juramento, mientras éste lo fue bajo juramento por aquel que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre. Por eso, de una mejor alianza resultó fiador Jesús. Además, aquellos sacerdotes fueron muchos, porque la muerte les impedía perdurar, ¿no? Este tema de que un sacerdote moría, venía otro, moría, venía otro, pero Jesús, al haber resucitado, ya no muere nunca más y no es necesario otro sacerdote. Él es sumo sacerdote por siempre. Entonces dice, pero este posee un sacerdote perpetuo porque permanece para siempre. De ahí que pueda también salvar perfectamente a los que por él se llegan a Dios, ya que está siempre vivo para interceder en su favor, ¿no? Este tema de que siendo sacerdote por siempre y estando vivo por siempre, intercede por todos permanentemente. En realidad, media por todos permanentemente. Los otros morían, tenía que venir otro y volver a interceder, volver a... interminable. Sin embargo, Jesús termina con todo esto para siempre, quedándose él como sumo sacerdote para siempre. Dice que no tiene necesidad de ofrecer sacrificios cada día, primero por sus pecados propios como aquellos sumos sacerdotes, luego por los del pueblo. Y esto lo realizó de una vez para siempre ofreciéndose a sí mismo. Bueno, justamente Jesús ya no necesita ofrecer sacrificios todos los días porque Él lo hizo de una vez y para siempre. Y como era Dios, como es Dios, y Dios nunca quiso que se realizaran sacrificios. No, pero Dios quería sacrificios. No, Dios no quería sacrificios. La gente quería hacer sacrificios. Dios nunca quiso hacer sacrificios. Si volvemos a Génesis 1, ahí dice que Dios dejó las semillas y los frutos para alimento. En Edén, otra vez, los frutos para alimentos. En el desierto, el maná para alimento. La gente quería comer animales y matar y hacer sacrificios. Entonces Dios lo toleró, se los permitió y les dejó. Pero cuando Jesús hace la última cena, vuelve a Génesis 1. Las semillas, el pan y el fruto de los árboles, el vino. Y como no quiere matar a nadie, se entrega él mismo como animal al sacrificio. Él es el Cordero de Dios definitivo y último y para siempre, y se sacrifica a sí mismo para no matar a nada ni a nadie. Entonces no mata a ningún animal, no hace ningún sacrificio ni animal ni humano, y se sacrifica a sí mismo como el Cordero de Dios, para siempre. Entonces dice, es que la ley instituye sumos sacerdotes a hombres frágiles, pero la palabra del juramento posterior a la ley hace el Hijo perfecto para siempre. Jesús, para siempre. Hijo perfecto, rol de Hijo de Dios. Recordemos el tema de los roles, porque si no, caemos otra vez. Ven que es el Hijo y no es el Padre, y entonces no es Dios. Y caemos otra vez en el mismo drama de no haber entendido que es un rol, un título. Es el Verbo encarnado que será llamado Hijo de Dios, le dijo el ángel a María. Será llamado Hijo de Dios. Dios con nosotros. Dios con nosotros. Dios con nosotros. Emanuel, Dios con nosotros. Si el Verbo no es Dios, ¿cómo va a llamarse Emanuel? ¿Por qué? Porque es Dios con nosotros. El Verbo es Dios, Jesús es Dios y es Dios con nosotros. Entender los roles de la divinidad es
fundamental para poder entender a Cristo. Vamos a continuar con el capítulo siguiente. Hebreos 8. Este es el punto capital de cuanto venimos diciendo, que tenemos un sumo sacerdote tal que se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos. Y acá otra vez viene la misma historia. No, pero ven que se sentó a la derecha porque Él no es Dios, se sentó a la derecha de Dios. No, está diciendo que se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Es una forma, imagen de mostrarnos que es el brazo derecho del rey, digamos, ¿no? Esa es la imagen, una imagen que para nosotros hoy nos resulta rara, pero en aquella época que estaban los reyes y la mano derecha y qué sé yo, entonces esta es una forma sencilla de mostrar que es la mano derecha de la majestad. El verbo, el rol de rey, de ser la mano derecha. Fíjense que es rey, pero ahora está de mano derecha. Son formas, imágenes de mostrar. Al servicio del santuario y de la tienda verdadera erigida por el Señor, no por un hombre. El santuario, la verdadera tienda, la palabra de Dios que puso su tienda entre nosotros, su morada, su cuerpo, su encarnación, al servicio del santuario y de la tienda verdadera erigida por el Señor, no por un hombre. Porque todo sumo sacerdote está instituido para ofrecer dones y sacrificios. De ahí que necesariamente también él tuviera que ofrecer algo. Pues si estuviera en la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo ya quien ofrezca dones según la ley, los levitas. Pero como él trasciende, es Dios y trasciende lo terrenal, es sumo sacerdote y supera a todos los levitas. Estos, dicen, los levitas dan culto en lo que es sombra y figura de realidades celestiales. Aquí nos está diciendo que todo el Antiguo Testamento es sombra y figura de la realidad celestial, prefigura de una realidad trascendental que Dios quería que entendiéramos con imágenes sencillas de todo el Antiguo Testamento. Ahora tenemos la perfección, el Nuevo Testamento y Jesús, que perfecciona lo que se había desarrollado como prefigura en el Antiguo Testamento. Estos dan culto en lo que es sombra y figura de realidades celestiales, según le fue revelado a Moisés al emprender la construcción de la tienda, pues dice, mira, harás todo conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte, mas ahora ha obtenido él un ministerio tanto mejor cuanto es mediador de una mejor alianza, como fundada en promesas mejores. Pues si aquella primera fuera irreprochable, no habría lugar para una segunda, ¿no? Esto está diciendo el autor de la carta. Dice, miren, si hay una alianza nueva, la nueva alianza de Jesús, es porque la otra quedó incompleta. Algo le falta, algo falla. ¿Por qué tiene que hacer una alianza nueva? Porque aquella era una alianza intermedia, como fueron todas las alianzas intermedias anteriores. Un escaloncito, otro escaloncito, otro escaloncito, así fueron las alianzas hasta la definitiva, que es la alianza definitiva de Jesús. Porque les dice en tono de reproche, he aquí que días vienen, dice el Señor, y concertaré con la casa de Israel y con la casa de Judá una nueva alianza. No como la alianza que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlo de la tierra de Egipto. Como ellos no permanecieron fieles a mi alianza, también yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Está citando el Antiguo Testamento. Esta es la alianza que pactaré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en su mente, en sus corazones, las grabaré, y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Y no habrá de instruir cada cual a su conciudadano, ni cada uno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, pues todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Porque me apiadaré de sus iniquidades y de sus pecados, no me acordaré más. Fíjense que está diciendo que Jesús va a rescatar a la humanidad, va a perdonar los pecados ancestrales y no se va a acordar más de nada de eso. Obviamente, luego hay que volver a portarse bien, porque si no empezamos a generar nuevos pecados que hay que volver a pedir perdón. Pero todo lo anterior queda borrado con el sacrificio de Cristo.
Al decir nueva, declaró anticuada la primera, y lo anticuado y viejo está a punto de cesar. ¿No? Acá está diciendo Pablo que lo viejo ya fue, ¿no? Todo el judaísmo ya se debe dar por terminado. Todas las alianzas antiguas han pasado y ahora viene la nueva alianza, nueva situación, nuevo sacerdocio, todo nuevo. Por eso Jesús decía: el que beba de esta agua, le decía a la mujer samaritana, del pozo de Jacob, que es el judaísmo, siempre va a tener sed. Pero el que beba del agua que yo le voy a dar, el cristianismo, nunca va a volver a tener sed. No solo eso, sino que el que bebe del agua del cristianismo se convierte en fuente de agua para otros, la evangelización. El que beba del pozo de Jacob siempre va a tener sed. El judaísmo, el hebreo, el judío que vive agarrado al judaísmo, siempre le va a faltar algo. Pero el que beba del agua nueva, del pozo de agua viva de Jesús, nunca va a volver a tener sed y se va a convertir en fuente de agua para otros. El evangelio que debe llevar a otros. Como vemos, la prefiguración, todo el judaísmo prefiguraba al cristianismo, y una vez que llega Jesús y se produce la nueva alianza y la nueva situación, todo lo demás queda viejo. Por eso el pan del Pesaj no traía la masa madre de lo viejo, de lo anterior, que no era necesario ponerlo en este nuevo pan del Pesaj. Por eso son todas figuras. La levadura de los fariseos, decía Jesús. Cuídense de la doctrina de los fariseos, dejen la levadura de ellos atrás, tengan un pan nuevo, sin levadura, ¿no? Un pan nuevo. Lo judío quedó atrás, lo hebreo quedó atrás y ahora vamos a lo nuevo. ¿Hicieron un buen trabajo? Sí. ¿Lo hicieron perfecto? Sí. ¿Trajeron al Mesías? Sí. Ya está. Ahora subimos a la nueva situación del cristianismo. Muy bien, muy interesante. Hebreos es muy interesante, pero hay que mantenerse comprendiendo el rol de Cristo, porque si no los errores pueden producirse. Eso es fundamental, estudiar el tema de los roles y tratar de entenderlos como papeles, como roles, como formas que adopta, títulos que adopta el verbo en la historia de la salvación. Hay que tratar de entender. El Padre también, la razón, el Padre adopta este título de Padre para poder tener una jerarquía en la divinidad. Entonces hay que hacer un esfuerzo, porque si no, no se termina de entender. Muy bien, les dejo algo para pensar. Que Dios los bendiga. Los saludo con gran afecto. Les habló Pablo Castro.